amigos, espero que estén bien todos en su casa. Vamos a tomar una nueva clase. Vamos a bajar lista. Alan, Samuel, Iría, Perla, Vitia, Francisco, Héctor, Diana, te mandamos un saludo, Santiago y José. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por esta clase, por todos mis amigos, que tengan comida en su casa, no les falte nada. Amén. La lección de esta clase es: ve que tu hijo vive. Adiós, amigos. Hola pequeños, hoy vamos a tener una nueva clase y el título de esta clase se llama Ve que tu hijo vive. Pero recordemos la historia en donde Jesús convirtió el agua en vino. Este milagro se esparció por todas las demás ciudades y ahí es donde empieza nuestra clase. Y esta clase se trata de la fe. Tal vez a algunas personas ya se les olvidó lo que es la fe, así que vamos a recordar. La fe es la confianza y la obediencia que tenemos que tener en Dios, aunque no lo podamos ver. Así que, ahora que ya sabemos esto, vamos a ver qué nos preparó la clase el día de hoy. Hola niños, me da mucho gusto el poder saludarlos. Hoy Madaí me pidió que les contara una historia que está en la Biblia. La historia de hoy se desarrolla mientras Jesús estaba en Galilea, pero la familia de la que hablaremos vivía en Capernaum. En la época de Jesús no existían trenes, carros o aviones. La gente viajaba usando animales como camellos, caballos, etc. Jesús normalmente lo hacía a pie y aprovechaba las largas caminatas para hablar con sus discípulos y enseñarles acerca del reino de Dios. El padre de la familia que veremos el día de hoy era un hombre muy importante. Era un noble porque trabajaba como oficial de Herodes, el gobernante de Judea. Es de suponer que ellos vivían con muchas comodidades. No les faltaba dinero, ropa ni comida. Sin embargo, tenían una necesidad muy grande, que los que hacía sentir muy tristes. ¿Qué les pasaba? El hijo de esa familia estaba muy enfermo, estaba a punto de morir. Habían gastado mucho dinero en médicos que pudieran curarlo, pero ninguno podía hacer nada por él. Sus padres estaban desesperados. Como era que Jesús viajaba a diferentes lugares para hablarles a las personas del amor de Dios y hacer milagros, el hombre importante del que hablamos al principio se enteró de que Jesús estaba en Cana de Galilea. Él había escuchado hablar de Jesús y de los milagros y maravillas que hacía y decidió buscarlo. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Les gusta que alguien los interrumpa y les pida un favor? ¿Les gusta desviarse para ayudar a otros? A veces es frustrante, ¿verdad? Que alguien complique nuestra salida cuando vamos de viaje. El noble le pidió que cambiara su rumbo a Jesús para que fuera con él a Capernaum a sanar a su hijo. Pero Jesús es poderoso. ¿Qué hizo para ayudarlo? Él caminó hasta donde estaba Jesús. No era tan cerca, estaba a 35 kilómetros, o sea, una distancia muy larga. Pero a él no le importó, estaba desesperado porque sabía que Jesús era su única esperanza. No le importó postrarse ante él cuando lo vio rodeado de mucha gente. Por eso, con angustia y desesperación, le dijo: Señor, ve a ver a mi hijo antes que muera. Jesús le contestó al hombre y a todos los que estaban alrededor:
¿Ustedes no creen si ven la señal? Le respondió con desinterés, porque quería que el oficial creyera antes de ver el milagro, y por eso le dijo: vete a tu casa, tu hijo vive. Cuando confiamos en Dios, no necesitamos ver lo que hace para confiar en Él. Jesús probó la fe de este hombre noble importante. No lo acompañó a Capernaum, sino que le dijo que volviera a casa y le aseguró que su hijo había sido sanado. El noble creyó las palabras de Jesús y regresó a casa contento. Si se hubiera desanimado y no le hubieran creído a Jesús, habría demostrado que su fe no era auténtica. El viaje de regreso no era fácil. De crecer y regresar a casa solo con la palabra de Jesús no era fácil para cualquiera, pero él lo hizo, lo creyó a Jesús. Antes de llegar, sus siervos salieron a recibirlo y emocionados le dieron la noticia: ¡tu hijo vive! ¿A qué hora mejoró?, preguntó. A la hora que le dijeron sus siervos fue exactamente la misma en la que Jesús había dicho: tu hijo vive. El hombre estaba impresionado. Su rostro reflejaba una gran alegría porque Jesús había sanado a su hijo. Cuando Jesús estuvo en la tierra, tuvo que hacer muchas cosas, señales y milagros para que la gente creyera que Él era el Hijo de Dios. Pero, ¿sabes? El Señor no quería que ellos simplemente vieran sus prodigios, sino que confiaran en Él y creyeran en sus palabras. Jesús no solo se preocupaba de sanar una enfermedad, en multiplicar panes y peces, en resucitar, no, sino se preocupaba también en las personas, en sus vidas, en que tuvieran una relación con su Padre. Él no vino a la tierra para hacer milagros. Esto era parte del propósito final para que creyeran en Él y salvarlos de sus pecados. Tu fe, amor y pasión por Dios no debe depender de los milagros que ves, sino de Él como Dios y Señor. El milagro más maravilloso en el que podemos creer es que Jesús murió en la cruz y resucitó para perdonarnos y reconciliarnos con Dios. No necesitamos ver a Dios ni ver sus milagros, simplemente debemos de tener fe en Él y creer en sus promesas. Me dio mucho gusto saludarlos. Espero que estén muy bien. ¡Adiós! Como vimos en esta clase, Jesús hizo muchos milagros cuando estuvo aquí en la tierra, como por ejemplo convertir el agua en vino, o multiplicar los panes y los peces, o como el que acabamos de ver en esta clase. Pero el mayor milagro que Jesús hizo es morir por nosotros y resucitar el tercer día. Recuerden que Jesús murió por nosotros para darnos vida eterna y para poder tener una comunión con Dios. Así que debemos de tener fe y confiar en Dios aunque nosotros no podamos verlo. Recuerden que Jesús sigue haciendo milagros en este momento, aunque nosotros no podamos verlo. Pero no debemos de confiar solo en Dios por ver los milagros, sino debemos de confiar en Dios porque Él nos ama y nos dio la vida eterna. Así que, ya saben niños, deben de tener fe en Dios. Ya saben que Él siempre va a estar con nosotros aunque nosotros no podamos verlo. Pero podemos hablar con Él y tener una comunión con Dios. Hola chicos, de nuevo ya nos encontramos ahora en la lección 19 y aquí vamos a hacer una actividad, la actividad de dibuja todo lo que falta. Aquí tenemos la escena A y la escena B y vamos a dibujar lo que hace falta. Nos vamos a ir a la siguiente página, estamos en la 39 y nos vamos a ir a ¿cuál página? Exactamente, a la página 40. Aquí vamos a ordenar los versículos que tenemos aquí en esta parte. Vamos a ir a nuestra Biblia a Juan 4, 46 al 53 y vamos a ponerle aquí el versículo que corresponde. Aquí nos dan el ejemplo.
Este es Juan 4:47 y así lo vamos a hacer. Recuerden que tenemos que mandarle la tarea a nuestros maestros. ¿Qué tal? Que tengan bonito día. Muy bien, ahora vamos a memorizar el versículo. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Juan 4:50. Repitámoslo de nuevo. Jesús le dijo, ve, que tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Juan 4:50. Espero que esta clase les haya gustado mucho, niños. Recuerden enviarles sus versículos de memoria y sus ejercicios a cada una de sus maestras. Y felicitamos mucho a Eden, a Emanuel, a Perla y a Lía por enviar sus actividades de la semana pasada. Espero que esta clase les haya gustado mucho. Saben que los queremos mucho. Cuídense y adiós, niños.